Día de ayer, en la noche de ayer, finalmente se ha convertido en ley el voto a partir de los 16 años, en una sesión que había comenzado temprano, donde se escucharon varias voces a favor y voces en contra, como siempre pasa en un recinto legislativo, donde el oficialismo, por supuesto, iba detrás de este proyecto, pero también hay que decir que había libertad en los partidos de la oposición y no votaban en bloque. El peronismo, bueno, no acompañaba, pero lo cierto es que el FAB, la Unión Cívica Radical, tenían integrantes que acompañaban, otros que no. También pasaba lo mismo con el diputado Lozano, que votaba a favor, y sus compañeros de bloque iban a abstenerse. O sea, había una libertad y consensos. En ese consenso, por supuesto, a veces se puede votar a favor o en contra, como todo legislativo. Hasta ahí lo más bien. Llegó el momento en que el titular de la Cámpora, el diputado Larroque, hizo su discurso. Un discurso muy duro, atacando primero a la Unión Cívica Radical, donde en parte del discurso que dio en el día de ayer los trató realmente muy mal. Dijo: permítanme decir al bloque radical que no se metan, por Aerolíneas Argentinas, en esos temas, porque no pueden gestionar ni una calecita. Eso fue lo que le dijo a la Unión Cívica Radical. Habló de que, por ejemplo, los diputados de la oposición solamente van a los estudios de TN porque evidentemente están viendo otra realidad. Y dice: a mí también, como decían algunos señores diputados del PRO, me preocupa el desinterés de la política, pero no de los jóvenes, sino del jefe de gobierno de la ciudad, al cual no le interesa la política ni la gente y desprecia al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Muy duro con Macri. Yo considero, al igual que Larroque, que Macri aparece menos de lo que tiene que aparecer. Tendría que aparecer más. Pero la presidenta también. Me parece que no son políticos que justamente se muestran demasiado. Más allá. Y después también vino lo que colmó, la gota que colmó el vaso y que llevó a que los legisladores de la oposición se fueran del recinto. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más jóvenes muertos. Bueno, hace unos días tenían a cargo a la policía un jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre socialismo utópico, he leído sobre socialismo científico, he leído sobre socialismo real, pero nunca escuché en la historia en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. Es una pena. Durísimo el diputado Larroque en el día de ayer. Esto llevó a que la oposición se pusiese de pie y se fuese del recinto, y de casualidad consiguieron el quórum para seguir funcionando y votar esta ley con 131 votos a favor. Toda esta perorata que hago para contar lo que sucedió anoche, porque estamos en comunicación con el diputado Ricardo Cucovillo, diputado nacional del FAB. ¿Cómo le va, diputado? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a todos. Gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, diputado, un momento, no sé si difícil, pero un momento tal vez inesperado, como venía la sesión, el que se vivió ayer antes de votar en la Cámara de Diputados. La verdad que es un momento triste, es un momento, es una sensación de tristeza en general, teniendo un país con grandísimas posibilidades, fundamentalmente en estos años que sí lo están aprovechando muchos países hermanos como Uruguay, Brasil, que Argentina continúe con los errores de más de 100 años, que es los errores de las confrontaciones, las intransigencias, el blanco-negro. Creo que el kirchnerismo exacerba todo esto. Pero ayer creo que decía, una compañera decía, lo de Larroque ayer fue el cajón de Herminio Iglesias del 83. La verdad, creo que no es exactamente así. Creo que Herminio tenía algunos galones más importantes que los de Larroque. Fue dirigente gremial de la Unión Obrera Metalúrgica, fue intendente de Avellaneda, fue un hombre de la derecha del peronismo, fue un hombre absolutamente cuestionado, pero tenía algunas calles recorridas. Larroque tiene una billetera muy voluminosa del gobierno para comprar voluntades por miles en empleos públicos, y una cintura en todo caso política, poca calle, o sea, mucho bar la paz para discutir del socialismo, pero poco criterio de cómo se construye un país sobre la base del consenso, el diálogo, el respeto a los demás. Mucho más cuando se está tratando una ley que iba a tener una adhesión mucho más importante que la de los 131 votos que se sacó ayer. Así no, por eso mismo, me parece que es triste y además, como decía en otros lugares, creo que también demuestra una gran preocupación del gobierno de cuál va a ser su próximo futuro, ¿no? Ahora, diputado, más allá de cómo finalizó la sesión, ¿el FAB iba a acompañar este proyecto en general, o parte del FAB iba a acompañar este proyecto en general hasta ese momento? El FAB digamos, apoya la cuestión de los 16 años, sí. O sea, en este sentido, creemos que era importante ampliar estos derechos, pero nos íbamos a abstener mayoritariamente, excepto los compañeros del grupo de Lozano, pero mayoritariamente, como ya lo han expresado en el Senado,
los votos, nos íbamos a abstener porque entendemos que debería haber sido una ley que no era de tanto conflicto de resolución, mucho más consensuada. Debería haber sido el voto obligatorio, porque si estamos en una etapa de construcción de la personalidad, de la educación y todo lo demás, me parece que frente a un derecho hay que también exigir un deber, como lo exige la ley Saspeña del año 1912, que es un voto obligatorio. Me parece que hay que modificar la ley de los partidos políticos para que puedan afiliarse y votar y ser elegidos también en la estructura de los partidos políticos. O sea, nos parecía una serie de cuestiones que lo lógico hubiese sido un diálogo y un consenso en este sentido. No lo hubo, por lo tanto nosotros nos absteníamos de esa votación, pero entendíamos que sí que se debería avanzar con el voto a los 16 años. Diputado, nosotros vimos lo que fue el debate en el recinto, vimos el final de cuando fue justamente que la oposición se retiró, ustedes se quedaron justamente en el lugar. Cuénteme, el resto del bloque del Frente para la Victoria, tal vez los sectores más peronistas del Frente para la Victoria, a ver si usted me entiende, ¿cómo tomaron este discurso del diputado Larroque? Bueno, no, el FAP y el socialismo se retiró también del recinto. O sea, sí, no, la sí, verdad no. que la primera vez de los años que yo estoy, voy para 6 años como legislador, 2 periodos, es la primera vez que todo el arco fuera del Frente para la Victoria y sus aliados que son más fervientes que el propio Frente para la Victoria, Sí. se quedaron todos, absolutamente todos se fueron. Es la primera vez que yo he visto esa reacción, porque, como bien ustedes lo decían, son tan burdos, fundamentalmente estos muchachos que la verdad que vienen por la ventana a la política, son tan burdos que le dieron a todo el mundo, no dejaron a nadie en pie. Entonces, pero también he visto conversaciones posteriores y conversaciones anteriores que muchos sectores del Frente para la Victoria están muy preocupados. Muchos sectores están muy preocupados por la marcha que está llevando el gobierno, por la marcha que está llevando de la mano de estos muchachos de la Cámpora y compañía. Entonces fíjese que hoy dirige la economía del país un muchacho que estaba planteando hace algunos años, predicaba el partido del kilómetro 501. La verdad que cuando esto una legisladora del Frente para del FAP lo planteó una compañera de Córdoba, que Kicillof era el que armaba el grupo del kilómetro 501. El 501 es el no voto. Es 501 usted sabe que a la gente se le exige votar hasta los 500 kilómetros. Sí, váyase al kilómetro 501 para no votar. Ese es el que dirige la economía del país. Ahora, diputado, más allá de lo sucedido en el día de ayer, ¿cómo está trabajando el FAB en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está trabajando el FAB a nivel nacional para mostrarse como opción el año que viene en las elecciones legislativas? Bueno, en principio creo que las 2 últimas sesiones colocó de alguna manera, con una gran posición de Llenaro en el tema de las ART y de los compañeros de la posición unánime del FAP frente a esas cosas, y la sesión de ayer colocó al FAP un poco en el centro de la polémica con el Frente para la Victoria. Creo que al Frente para la Victoria, aunque todavía hay alguna diferencia, Cristina se cayó muchísimo, pero Wiener no solo se mantiene en los niveles que estuvo, sino que creció en los niveles de posibilidad y consideración de la gente, y el FAP está teniendo una extensión territorial, y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Por lo tanto, a 3 años del proceso electoral, al Frente de la Victoria le preocupa esa situación, y creo que el objetivo hoy es, digamos, como lo que está pasando en Santa Fe, la operatoria esta que están haciendo, van a tratar de poner cualquier cromañón en el medio, cuanto más bomba vayan a querer poner esto. Pero el FAP está creciendo, el FAP se está consolidando. Nosotros no solamente estamos consolidando la estructura del FAP a través de nuestra propia organización y los foros regionales que hemos hecho en todo el país y que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que vamos a terminar ahora el 10 en la provincia de Buenos Aires, sábado 10
noviembre en La Plata, en el foro donde va a estar Wiener también. Pero estamos presentando al país el 24 de noviembre lo que nadie, por lo menos en décadas, ha presentado, un plan estratégico para los próximos 20 años del país. O sea, elaborado con diálogo con los sectores sociales, productivos del trabajo, con las universidades. O sea, el FAP hoy se está plantando como una posibilidad de gobierno a mediano plazo. Gracias por atendernos, diputado. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con el diputado nacional del Partido Socialista, integrante del FAP, el señor Ricardo Cucubilla.